Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que nos va a llevar al conflicto entre la ciencia, la razón, la muerte y algo que en realidad es para pensar y reflexionar profundamente. La lección de esta semana es la lección número 5. Y esta lección nos va a hacer reflexionar sobre esos temas relacionados a la ciencia, a la razón, cómo un Dios infinito, creador de los cielos y la tierra, se hizo humano y vivió como humano solo para morir y ser crucificado en una cruz. Él nació, vivió en un pedacito de la tierra que hoy, aunque alcanza magnitudes históricas, la ciencia no entiende, no puede comprender, la razón no puede asimilar y todavía pulula en la esfera el gran conflicto sin poder aterrizarlo y entender los orígenes de un Dios que vino a esta tierra y sufrió, murió para salvarte. Hoy en día, la fe para muchos es un mito, para otros no tiene lugar en su razón, y para un grupo también esto no es más que algo romántico, artístico, que está almacenado en las anales de la historia y que hoy no ocupa más que un pequeño acápite en la historia de la vida del ser humano. El tema de la lección de esta semana, su título es Maldito el día. ¿Qué quiso decir Job con esta expresión, maldito el día? ¿Se refería al domingo o se refería a otro día de la semana? Esto usted lo va a estar comprendiendo durante esta semana. Tanto así que usted va a estudiar, va a descubrir y aprender de qué es lo que está diciendo el siervo Job en esta expresión. Vamos a comprender de manera muy clara qué hizo que Job dijera perezca el día. ¿Qué quiso decir esto con esto el siervo Job? Usted al estudiar la lección va a comprender de manera clara cómo Job expresa su dolor y qué nos enseña Job con relación a la vida, la muerte y cómo la existencia podría ser fugaz. De tal manera que esta lección es una lección de colección para reflexionar de manera profunda en todos estos temas. Tanto así que usted va a conocer de manera clara cómo entender el dolor de otros en la experiencia de Job y cómo Job se expresó, y usted y yo podemos, al simpatizar con Job, al imaginarnos que vivimos su experiencia, comprender su dolor, su sufrimiento. Y digo más todavía, ¿qué podía experimentar este siervo de Dios en su momento de dolor y de sufrimiento? ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano cuando enfrenta estas realidades? Tanto así que usted va a conocer en esta semana, al estudiar, qué quiso decir Job con la lanzadera del tejedor. ¿Qué quiso decir esto con esto Job? ¿Qué relación tiene esto con esta lección? ¿Qué quiso decir con eso de la lanzadera del tejedor? Esto usted va a estar comprendiéndolo. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Para terminar, vamos a disfrutar qué nos enseña Job con el tema Mash Enosh. ¿Qué quiere decir esto? Estudiemos mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Revelaciones
o de Apocalipsis en el capítulo 4, el versículo número 11. Pero antes de estudiar o repasar la lección de esta semana, te invito a orar cerrando los ojos e inclinando tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, venimos ante tu presencia. En primer lugar, pidiéndote perdón, Señor, por toda mancha, contaminación de pecado de este mundo. Te rogamos que en el nombre de Jesús, la sangre del Cordero nos cubra y nos limpie de toda maldad y de todo pecado. Y te suplicamos, Padre, que envíes la presencia de tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro guía, nuestro maestro y nos lleve a toda verdad. Bendícenos, oh Dios, ayúdanos a aprender tu enseñanza en la palabra y ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí es obvio que el revelador, el visionario Juan, está diciendo: Señor, tú creaste todas las cosas, tú eres el creador, por ti, por tu voluntad existen. ¿Y sabes qué, Señor? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis, el único digno de abrir los sellos, de desatar los sellos, el único digno eres tú, porque tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. El único que tiene la capacidad, la autoridad para abrir los sellos se llama Jesucristo. En este día nos los está presentando el visionario Juan o el profeta Juan como el Dios creador. Él es el que creó todas las cosas. En la lección de esta semana podemos ver de manera clara cuál era la experiencia del siervo de Dios llamado Job. Tanto así que él dijo: maldito el día. ¿Qué significa esto? Bueno, esta semana vamos a comprender el conflicto entre la ciencia y la razón. Como un Dios creador vino desde los cielos a morir a esta tierra, a vivir como un ser humano, a vivir de manera natural. Nació en un lugar sencillo, un lugar humilde, pero ese Dios creador se encarnó y vino a esta tierra. Y como hoy, a través de los años, de las edades que han pasado, un poco más de 2000 años desde que Cristo estuvo en esta tierra, hoy la fe es algo casi inexistente. Para muchos es casi un mito y para otros es algo artístico, bonito, algo romántico, pero que no tiene consecuencias eternas en sus vidas. De tal manera que vamos a cuestionar lo que es la ciencia, la razón y la fe. En esta semana podemos leer en la historia de Job que nosotros tenemos realmente dos ventajas. Número uno, que nosotros sabemos cómo termina la historia de Job. Además de esto, entendemos lo que es el trasfondo de esta batalla cósmica, de esta guerra. Y además de esto, comprendemos el conflicto cósmico que actúa detrás del escenario. En el caso de Job, él no entendía, no sabía nada de esto, porque de alguna manera sus ojos estaban vedados. Pero aquí es obvio, dice que él sabía que vivía tranquilo, cuando de repente la calamidad, el desastre, la tragedia, lo golpeó y cayeron sobre él. Sin embargo, él es más grande que todos los orientales de aquel entonces. Job era el más rico, el más encumbrado. De repente se mira en bancarrota, en la quiebra, en la tragedia. Ahora, él quedó reducido a lamentos, a un duelo, en un montón de cenizas. Tanto así que quedó enfermo. Pero hay algo interesante aquí. Nosotros podemos ponernos en la situación de él, sentir lo que él sintió tan solo imaginándonos la experiencia de Job. Esto nos va a ayudar a comprender. Y además de comprender, puede aclarar toda confusión. Sin embargo, es claro que no es fácil ponerse en el lugar de aquel ser humano que está sufriendo. Sin embargo, eso nos ayuda a comprender el dolor, al sentirlo en carne propia, como entender cómo Job pasó esa confusión, cómo sintió ira, y esa ira, dolor, tristeza, llanto mezclado. Esto nos hace entender lo difícil
que fue la experiencia de Job. Alguien que no sabe estas cosas, sencillamente no ha vivido. El que no conoce de la tristeza, no puede conocer la alegría. Y quien ha vivido la vida solo en alegría, no conoce la alegría realmente porque no conoce la tristeza. De tal manera que algo de la perplejidad que la tragedia y el sufrimiento producen, nosotros podemos entenderlo solo imaginándonos pasar la experiencia de Job. Aquí dice, cuando procuramos servir a Dios, enfrentamos dificultades, enfrentamos luchas, enfrentamos problemas. Cuán difícil es enfrentar esas crisis cuando queremos servirle a Dios, cuando vamos del lado contrario de la ciencia, de la razón y del pensamiento secular o del ser humano. De tal manera que esta semana vamos a entender muchas de las grandes maravillas o misterios que existen hoy en día, pero que hoy le llaman ciencia, razón y el arte. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos que nos enseña en este día la lección con el tema que es perezca el día. ¿Qué quiso decir Job con esta expresión? Veamos qué nos enseña la lección.